Mira, para ti que siempre has querido entender la historia completa de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, desde el primer hasta el último día, nuestro nuevo curso ya tiene inscripciones abiertas, nuestro grupo ya se está formando. Y en este curso vas a aprender no solo sobre la trayectoria histórica de la Luftwaffe, sino también sobre sus aeronaves, sus pilotos, ¿verdad? Los mayores haces de la casa de la historia, las tácticas utilizadas y también las cifras involucradas. Todo eso lo vas a saber haciendo clic en el enlace en la descripción o leyendo el código QR en la pantalla, conociendo nuestro temario y haciendo tu inscripción. No pierdas esta oportunidad, te espero ahí para que aprendamos mucho juntos sobre este tema tan interesante. Y ya que estás interesado en ese curso, échale un vistazo a este fragmento de una de las últimas clases de nuestro curso de Brasil en la Segunda Guerra, en la que hablé sobre la Luftwaffe en el Teatro de Operaciones del Mediterráneo. Checa esto, ¿perfecto? ¿Y la Luftwaffe? ¿Y la Luftwaffe en el Teatro de Operaciones del Mediterráneo? Bueno, desde el 1 de diciembre de 1941, la Luftflotte 2, que antes tenía su cuartel general en Bruselas, ¿verdad? Para la batalla de Inglaterra, la Luftflotte 2 se trasladó a Roma, ¿verdad? El 1 de diciembre de 1941, el cuartel general se trasladó a Roma, a un suburbio de Roma ahí. Y ahí la Luftflotte 2 se quedó hasta el 8 de septiembre de 1943, cuando su cuartel general fue trasladado a la región del lago de Garda, en el norte de Italia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Primero, disculpa. El 12 de enero de 1940 asumió el mando de la Luftflotte 2 el mariscal de campo Alberto Kesselring, quien luego fue nombrado por Hitler como comandante en jefe del Mediterráneo. Alberto Kesselring. Él era comandante de la Luftflotte 2, ¿verdad? Las primeras unidades armadas alemanas en llegar al Mediterráneo fueron unidades de la Luftwaffe, ¿verdad? El Fliegerkorps 10 todavía en 1940. Entonces Hitler consideró apropiado nombrar como comandante en jefe del Mediterráneo a un oficial de la Fuerza Aérea. Albert Kesselring pasa toda la campaña del norte de África como comandante en jefe del Mediterráneo y va a continuar durante buena parte de la guerra hasta finales de 1944. ¿Está bien? Entonces, solo que él va a pasar el mando de la Luftflotte 2, que es el mando máximo aéreo de la Luftwaffe en el Mediterráneo, al mariscal de campo Wolfram Freire von Richthofen, primo del Barón Rojo, ¿verdad? Podemos mandar primo de Manfred Freire von Richthofen. Entonces, Manfred von Richthofen es considerado el decano del arma de ataque en la Luftwaffe. ¿Verdad? El tipo que comandó el Fliegerkorps número 8 durante buena parte de los primeros años de la guerra. Sí, desde Polonia hasta la Unión Soviética, ¿verdad? O sea, los Stukas de la Luftwaffe eran unidades bajo el mando de Richthofen. Y Richthofen va a asumir el 12 de junio de 1943 el mando de la Luftflotte 2. Entonces, en la época de la invasión de Italia, quien comandaba las fuerzas aéreas alemanas en Italia era Richthofen y no Kesselring. Kesselring era el comandante general del Mediterráneo. Está bien. Como sabemos, ya en esa época, la principal función de la Luftwaffe es en realidad la interceptación, ¿verdad? Ya no están atacando, están defendiéndose. Por lo tanto, la caza tiene prioridad sobre el bombardeo. Por lo tanto, se crea el comando que es el Jagdfliegerführer Oberitalien, o sea, es el comando de cazas que va a comandar todas las acciones en el norte de Italia, ¿verdad? Ober norte de Italia, supra Italia, alto de Italia. Y el IAF, el Jagdfliegerführer Oberitalien, él va a comandar partes, ¿ok? Porque en esa época también la demanda por unidades aéreas es tan grande que es difícil tener un Geschwader, una ala de caza, operando íntegra en una sola área. A veces separa sus grupos entre teatros de operaciones. Entonces, hay grupo que está en Francia, hay grupo que está en Rusia, hay grupo que está en Italia, ¿ok? Entonces, no son los Geschwaders integrados, completos, ¿ok?
pero comandó al menos parte del JG-2, ¿verdad? El Jagdgeschwader 2, el Jagdgeschwader 4, 53 y 77, así como a partir de octubre del 43 comanda los grupos de caza de la ANR. Ya vamos a hablar de ella. Entonces, estas salas de caza aquí, cada una de ellas tiene grupos de caza, los Grupper, y cada uno de esos grupos tiene sus Staffel, que son las escuadrillas. ¿De acuerdo? Entonces, es una nomenclatura un poco más parecida a la que Brasil usaba en esa época, ¿no? ¿Verdad? De escuadrillas y grupos, que la que usaban los estadounidenses, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, el grupo de caza para los estadounidenses sería el equivalente de Jagdgeschwader, ¿de acuerdo? El grupo de caza estadounidense es el equivalente de Geschwader, Jagdgeschwader. ¿De acuerdo? Esas unidades de caza alemanas permanecieron allí hasta septiembre del 44, cuando las últimas aeronaves del segundo grupo del G-77 evacuaron el norte de Italia y se dirigieron a Alemania. Por lo tanto, a partir de septiembre ya no había presencia alemana aérea de caza. En el norte de Italia sí. Y quien comandó el Jagdfliegerführer Oberitalien, aquí está, mira, desde octubre del 43, cuando se creó el puesto, el teniente coronel Gunther von Mautzen, hasta diciembre del 44. Después asumió el coronel Edward Neumann, antiguo comandante del JG-27 en el norte de África, ¿verdad? Comandante de Marseille, en el norte de África. Y sí, él tiene esa cabina suya, ¿verdad? Que mencioné, de la que ya hice un video, en verdad. Neumanns Windebühne, que está en el Museo de Hannover. Ahí hice el video, lo voy a dejar aquí en el post para que lo vean, quienes no lo han visto todavía, ¿de acuerdo? Hasta abril del 45, y así ya al final de todo, asumió el mayor Hans von Hahn, de abril a mayo del 45, cuando ya casi no había más operaciones aéreas allá, ¿verdad? Curioso aquí, esto es interesante para la propia prehistoria de la FEB, ¿de acuerdo? Como dije, las unidades de caza se retiran en septiembre del 44, la última de ellas, ¿verdad? Justo cuando la FEB puso el pie en la línea del frente. Pero quien lee sobre la fuerza expedicionaria sabe que Porretta Terme fue bombardeada por aeronaves, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Quedó esa unidad alemana en Italia, mira, esa única unidad alemana, que era como un grupo independiente, ¿ok? Que era el Nachtschlussgruppe, 9 grupo de ataque nocturno número 9, que estaba armado únicamente con Junkers Ju-87 y Fiat CR-42. Eran aviones de muy corto alcance, aviones ultra vulnerables que solo volaban de noche. Para atacar objetivos cerca de la línea del frente, no atacaban objetivos en la retaguardia, ¿ok? Solo objetivos cerca de la línea del frente. Entonces, ¿qué es lo que es? Es NSGR-9, para quien quiera saber, debía haber puesto ahí la sigla NSGR-9, que atacó Porretta Terme y que Mascareñas dice que es. Fue la CUDI, ¿verdad? La gente que había sufrido el bombardeo, que fue más, ¿no? En el núcleo ahí de la ciudad de Porretta Terme. En fin, fue esa unidad la que hizo el ataque contra la FEB, ¿ok? En 1945, el Jagdfried Oberitalien recibe esta aeronave, esta unidad especial aquí. Mira que es el Sonderkommando Sommer, ¿verdad? Que venía con 3 aviones, solo 3, bajo el mando del teniente primero Erich Sommer, primer teniente Erich Sommer. Inaugura el vuelo a reacción en Italia, ¿verdad? Son los únicos jets que vuelan en Italia. Son los Arado AR-234 de reconocimiento que la Luftwaffe envía al norte de Italia, ¿verdad? Entonces, estos aviones aquí, Rui Moreira Lima incluso habla de ellos, ¿verdad? Él dice que vio uno de esos jets en el aire en cierta misión y que ya se había reportado que los alemanes estaban volando jets en Italia, ¿verdad? Que eran estos Arado aquí, mira, Arado 234. E incluso, ¿verdad? La primera unidad de jets P-80 Shooting Star llega al Teatro de Operaciones de Europa en abril del 45, justamente, ¿dónde? En Italia. ¿Por qué? Porque los Shooting Star debían derribar a los Arado 234, porque nadie más podía derribar a los Arado 234.
Solo que los Shooting Star llegan demasiado tarde, no realizan ningún tipo de misión operativa en Italia, ¿ok? Entonces, sí, en la época en que la FAB estaba en Italia, básicamente tenías estas dos unidades de la Luftwaffe allí, ¿ok? Estas dos aquí, mira. Fuera de eso, por ejemplo, pequeños destacamentos aéreos que iban y venían, nada fijo así, aviones que venían a traer algo desde Alemania, aviones tal vez del Estado Mayor, ¿no? Que fue el caso, por ejemplo, de aquel Junkers 88 que el capitán era Cámara. Ahora, me faltó su primer nombre, el tipo que diseñó la avestruz, sí, alguien me lo dice después, es que él la destruyó, ¿no? Él la destruyó en el invierno del 44 al 45, él destruyó Fortunato Cámara, regresó aquí. Fortunato Cámara destruyó en el aeródromo de Gedi, en el norte de Italia, un Junkers 88 entonces. No era de ninguna de estas dos unidades aquí. ¿Te gustó el contenido? Vas a tener mucho más en nuestro curso Luftwaffe, desde el primer hasta el último día. No pierdas esta oportunidad de tomar este curso en vivo, mira, conmigo en clases cada semana. Entonces, para hacerlo, solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción o escanear el código QR que está en la pantalla. Te espero allá.